La traición sangrienta en la cima del monte Longdon y el secreto vergonzoso que el Imperio Británico no quiere que el mundo sepa. Cuando la noche cae en el Atlántico Sur, la oscuridad no trae descanso, trae fantasmas. Fantasmas con visores nocturnos infrarrojos, que se deslizan sobre la turba helada y matan en silencio. Pero esta no es solo la historia de una masacre tecnológica, es la historia de cómo un puñado de pibes argentinos, con fusiles FAL y un coraje que desafiaba la lógica, le enseñaron al mundo lo que significa la palabra patria. Y la historia de cómo esa misma patria, después, les dio la espalda. Un soldado conscripto avanza. No, avanzar es una palabra demasiado grande. Se arrastra. El barro congelado, esa mezcla de tierra y musgo llamada turba, se le pega al uniforme como una segunda piel, húmeda y pesada. El frío es un enemigo físico, una bestia que te muerde los huesos y te susurra que te rindas, que te duermas y no despiertes más. El cabo Silva, al que todos llaman gaucho por su acento correntino, siente que sus pies ya no son suyos. Son dos bloques de hielo insensible dentro de borceguíes que no se seca desde hace semanas. Es el pie de trinchera, la gangrena silenciosa que pudre la carne desde adentro. A su lado, un pibe de Buenos Aires, de apenas 18 años, tiembla. No es solo el frío. Es el silencio. Un silencio antinatural que ha caído sobre las laderas de Monte Longdon. Y en ese silencio, el pibe cree. Todos creen. Creen que la noche, por fin, les dará una tregua del infierno del fuego naval que durante el día martilla sus posiciones sin piedad. Pero cuando el cabo Silva asoma apenas la cabeza por encima del borde de su pozo de zorro, un destello verdoso rasga la oscuridad a lo lejos. No es una bengala. Es otra cosa. Algo que no pertenece a este mundo. Es el ojo de un depredador tecnológico. El disparo no suena como un trueno, es un chasquido seco, casi personal. El pibe a su lado se desploma sin emitir un sonido, un agujero perfecto en el centro de su casco. El resplandor verde parpadea de nuevo, casi inocente. Allá abajo, en la oscuridad, un paracaidista británico, ajusta su visor nocturno, recarga su fusil y sonríe. Este no fue el primero y no sería el último. En las semanas que definieron la Guerra de Malvinas en 1982, las tropas argentinas, en su mayoría soldados conscriptos de las clases 62 y 63, se enfrentaron repetidas veces a una táctica cruel. Los británicos, usando una superioridad tecnológica abrumadora, convertían la noche en su coto de caza privado. Usaban el manto de la oscuridad, que debería ser un refugio para el soldado exhausto, como un arma para atraer a los argentinos a una falsa sensación de seguridad y masacrarlos a sangre fría. Una violación directa del concepto de guerra honorable y un desafío brutal a la disciplina, la moral y la resistencia física de los pibes. La respuesta de los argentinos a esta traición tecnológica te va a sorprender. No fue rendición, no fue pánico descontrolado. Lo que los hombres de Malvinas hicieron en esos montes helados dice más sobre el carácter del soldado argentino que cualquier medalla jamás podría decir. Y esta historia casi no llegó hasta nosotros, porque intentaron borrarla. Suscríbete al canal ahora y comenta acá abajo de qué ciudad y país estás mirando, porque al final de este vídeo voy a revelar el proceso infame con el que la propia Argentina intentó esconder a sus héroes. El cabo Silva todavía siente el olor a pólvora del disparo que mató al pibe a su lado. Mira hacia la oscuridad. El resplandor verde sigue parpadeando, lento, casi inocente, y nadie sabe qué hacer. Disparar a ciegas. Es malgastar la poca munición que les queda. Quedarse quieto. Es esperar la muerte. Es junio de 1982. La Fuerza de Tareas Argentina lleva casi 2 meses en las islas. Desembarcaron en abril con la convicción de recuperar lo que es nuestro, hombres que venían de un país que no había luchado una guerra convencional en más de un siglo. Esos soldados parten del clima templado del continente y llegan al invierno implacable del Atlántico Sur. Un archipiélago donde el viento corta la cara como una navaja y la turba esconde el peligro del congelamiento bajo una capa silenciosa y húmeda. El frío mata tanto como los ingleses, a veces más rápido. La misión de los Colimbas es clara, defender las islas a cualquier costo. Para eso, los argentinos deben aguantar en posiciones expuestas, en cimas de montes y praderas azotadas por el viento, convertidas en fortalezas precarias. Monte Longdon es el obstáculo central, una elevación que domina Puerto Argentino,
donde se instalaron pozos de zorro, nidos de ametralladoras y posiciones para los fusileros. Cada roca, cada zanja, cada ondulación del terreno es un puesto de combate. Atacar ese monte de frente es una locura. Defenderlo es un acto de heroísmo puro. El tercer batallón del regimiento de paracaidistas británico, los 3 para, es el encargado de tomar Longdon. Son soldados profesionales, veteranos de Irlanda del Norte, hombres que han sido entrenados para matar en la oscuridad. El comandante de ellos, el teniente coronel G.U. Pique, sabe exactamente lo que los argentinos sufren y lo usa a su favor, la noche es su mayor arma. Desde la oscuridad, con sus visores infrarrojos de segunda generación, los británicos ven cada movimiento argentino con una claridad absoluta. Cada centinela que se mueve, cada soldado que intenta encender un cigarrillo a escondidas, se convierte en un blanco antes de saber que ha sido descubierto. Los argentinos, armados con su fiel pero pesado fusil automático liviano de 7,62 milímetros y las ametralladoras MAC, son prácticamente ciegos. Pelean contra sombras, contra los susurros del viento, contra el terror de un enemigo que los ve como si fuera de día. Y es en esta atmósfera de desventaja, frío y desconfianza que la táctica de los asaltos nocturnos se vuelve la firma de la crueldad británica. No es una invención de Malvinas. Pero aquí, en ese invierno específico, gana una dimensión nueva. Es la guerra asimétrica en su máxima expresión. La tecnología contra el coraje. El funcionamiento de la trampa es simple y letal. Un grupo de asalto británico se arrastra por la turba hasta estar a metros de las posiciones argentinas. Esperan. Observan a través de sus visores, identificando los nidos de ametralladoras, los puestos de mando, los soldados dormidos. Luego, una lluvia de fuego de mortero y el apoyo naval de fragatas como la HMS Antelope o la HMS Ardent, que disparan proyectiles de 4.5 pulgadas que explotan con la furia de 1000 demonios. Y justo después del bombardeo, cuando los pibes aún están aturdidos, los parás o los temidos mercenarios gurkas atacan, con bayoneta calada, gritando en la oscuridad. Los relatos de los veteranos describen la confusión que esta táctica provoca. Un soldado dispara hacia un fogonazo, pero el enemigo ya no está ahí. Se ha movido, silencioso, letal. El compañero de al lado cae. ¿De dónde vino el tiro? ¿Desde la izquierda? ¿Desde el frente? La duda es un arma tan peligrosa como el fusil. Paraliza. Y la parálisis en el campo de batalla cuesta vidas. El subteniente Juan Domingo Baldini, del Regimiento de Infantería 7, describe una noche en que su sección es asaltada de esta manera. 3 hombres avanzan para reforzar una posición. 2 llegan lo suficientemente cerca como para ver las siluetas de los británicos recortadas contra una explosión. Los tiros vienen de ángulos diferentes. Hay más de un tirador esperándolos. Los 2 soldados argentinos mueren allí, en la turba helada, a menos de 10 metros de su trinchera. Baldini y los suyos responden con una furia desesperada, disparando sus MAC hasta que los cañones se ponen al rojo vivo, creando una barrera de fuego que obliga a los británicos a retroceder. Él nunca más vuelve a subestimar el silencio de la noche. Pero lo peor todavía está por venir en ese invierno. En las semanas siguientes, los episodios se multiplican. El mando argentino comienza a registrar un patrón. Siempre que el terreno es difícil y la noche es cerrada, los británicos recurren a sus fantasmas verdes. Es una táctica de desgaste, pero devastadoramente eficaz. Cada vez que funciona, planta una semilla de paranoia, que va a cambiar para siempre la forma en que los soldados argentinos enfrentan la oscuridad. El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las islas, enfrenta un dilema sin precedente para un oficial argentino. Sus hombres están muriendo no en combate abierto, sino cazados en la noche por un enemigo invisible. Pelear de noche significa entrar en el terreno del enemigo. No hacerlo significa ceder la iniciativa y esperar la muerte. No existe respuesta fácil y el tiempo para decidir se está acabando. La batalla final por Puerto Argentino todavía no ha sucedido. El invierno aprieta, las bajas se acumulan y allá abajo, en los pozos de zorro de Longdon, Tumbledown y Sapejil, los pibes empiezan a cambiar. No en la brutalidad, sino en la astucia. Aprenden a leer la noche con otros ojos. Aprenden que la guerra aquí no tiene las reglas que les enseñaron en el continente. Y aprenden de la forma más dura posible que la oscuridad puede ser tanto un refugio como una tumba.
Lo que nadie sabe todavía es que la respuesta de los pibes a esta traición tecnológica va a llegar, y va a ser tan precisa, tan valiente y tan inesperada que hasta los propios británicos van a registrarla en sus memorias. El general Menéndez no duerme. No es el frío de Puerto Argentino lo que lo mantiene despierto. Es el peso de una decisión que ningún manual militar preparó a un oficial argentino para tomar. Sus hombres siguen muriendo en asaltos nocturnos. Y él sabe que si no se adapta, van a seguir muriendo. La solución no viene de un despacho del comando en el continente, no viene de una orden escrita. Nace del barro de la batalla, construida por cabos, sargentos y pibes que aprenden la lección de la forma más implacable posible y pasan esa lección adelante en voz baja, de pozo de zorro a pozo de zorro, a lo largo de todo el invierno de 1982. Los argentinos no cambian su carácter, cambian su táctica. Y esa diferencia va a salvar decenas de vidas en las noches siguientes. El nuevo protocolo no tiene nombre oficial, no está registrado en ninguna orden del día, pero cualquier soldado que pasó por ese infierno helado conoce las reglas no escritas que pasan a valer. Nadie duerme al mismo tiempo. Se establecen turnos de guardia de 1 hora, donde un hombre mira mientras los otros intentan descansar, acurrucados para darse calor. Se preparan latas de alarma, latas vacías con piedras adentro, atadas a un alambre de púa a pocos metros de la posición, para que cualquier movimiento en la oscuridad haga ruido. Se memoriza cada roca, cada montículo de tierra durante el día, para poder identificar cualquier cambio en la noche. El uso de bengalas se raciona al extremo, guardándolas para el momento exacto en que el ataque comienza, para iluminar el campo de batalla por unos segundos preciosos y devolverles la vista a los que no la tienen. Es un cambio simple en el papel. En la turba congelada de Malvinas, con el viento aullando y la visibilidad de menos de 10 metros en días de niebla, cada noche sobrevivida es una victoria. Pero la disciplina y el ingenio criollo empiezan a hacer la diferencia. Los británicos se dan cuenta de que la cacería es cada vez más difícil. Los argentinos han aprendido a escuchar, a oler, a sentir la presencia del enemigo en la oscuridad. Las posiciones de los centinelas rotan constantemente. Los nidos de ametralladoras MAC se emplazan para crear campos de fuego cruzado que barren los accesos a las trincheras. El juego se vuelve más peligroso y más inteligente de los dos lados. El 11 de junio de 1982, el mando británico lanza el asalto final sobre las alturas que rodean Puerto Argentino. La batalla por el Monte Longdon, defendido por el Regimiento de Infantería 7, será una de las más sangrientas de toda la guerra. El ataque comienza a las 21 horas. La artillería británica y el fuego naval abren una barrera de explosiones que cubre la cima del monte por más de 1 hora. Los parás del tercer batallón suben en la oscuridad, en silencio, con la turba amortiguando sus pasos. Pero esta vez, los pibes los están esperando. Cuando los británicos están a menos de 100 metros, el subteniente Baldini da la orden y el monte entero cobra vida. Las ametralladoras MAG escupen fuego, los fusiles FAL ladran en la noche y las bengalas se elevan, convirtiendo la escena en un teatro de sombras y muerte. Son más de 10 horas de combate continuo, a quemarropa, a bayoneta y cuchillo. Los británicos resisten con todo lo que tienen, pero esta vez los argentinos no se quiebran, no retroceden. Cada vez que una sección es sobrepasada, las otras la cubren con fuego. Cuando se quedan sin munición, usan las granadas. Cuando se quedan sin granadas, usan las bayonetas. El subteniente Baldini muere liderando un contraataque, cayendo entre sus hombres, pero su coraje inspira al resto a seguir luchando hasta el amanecer. A las 6 de la mañana, después de una noche de furia, los británicos finalmente toman la cima. Pero el precio fue altísimo. El monte Longdon queda sembrado de cuerpos, tanto argentinos como británicos. Los pibes del 7 demostraron que, aun ciegos, podían hacer sangrar al cazador. Y es en este contexto de lucha salvaje que la cuestión de la humanidad en la guerra gana una nueva dimensión moral. Con las posiciones cambiando de manos, los heridos de ambos bandos quedan mezclados en el campo de batalla. Y aquí es donde la historia de los pibes de Malvinas toma un rumbo que sorprende hasta los periodistas de guerra británicos. Los conscriptos, los mismos hombres que perdieron compañeros cazados en la oscuridad, tratan a los prisioneros y heridos ingleses con una disciplina y un respeto que pocos esperaban. Los relatos de los veteranos describen escenas que parecen imposibles en ese contexto. Un herido
gritando de dolor, es atendido por un enfermero argentino que usa sus últimos vendajes para salvarle la vida. Prisioneros británicos reciben cigarrillos y los últimos sorbos de agua de las cantimploras argentinas antes de ser llevados a los puestos de retaguardia. Un cabo comparte su único chocolate con un gurka capturado, un chico que tiembla de frío y de miedo, repitiendo el nombre de su madre en nepalí. Nadie necesitó ordenar eso. Nació del carácter. La diferencia entre la traición tecnológica de los visores nocturnos y la respuesta de los pibes está en ese detalle. Los británicos que usaron la noche como arma eligieron transformar una ventaja tecnológica en un instrumento de masacre. Los pibes, aun después de ser cazados repetidas veces, eligieron no hacer lo mismo. No porque fueran ingenuos, el invierno ya había eliminado cualquier ingenuidad que trajeron del continente. Sino porque entendieron que abandonar los principios humanitarios sería perder algo que ninguna batalla podría devolver. Al final, la guerra se perdió. El 14 de junio, el general Menéndez firmó la rendición. Pero el capítulo más doloroso y sorprendente de toda esta historia todavía estaba por escribirse. No en los campos de batalla de Malvinas, sino en las calles y ciudades de la Argentina continental. Lo que sucede en los meses y años que siguen a la guerra es una traición mucho más profunda que cualquier ataque nocturno, una herida que, para muchos, nunca cicatrizó. Es el comienzo de la desmalvinización. Es 20 de junio de 1982. La guerra terminó hace 6 días. Pero para los pibes que sobrevivieron, el infierno recién empieza. No regresan al continente en barcos de la Victoria, aclamados por multitudes. Los suben a buques de transporte y aviones Hércules en la oscuridad, casi a escondidas. La junta militar, encabezada por Galtieri, necesita ocultar la derrota, necesita que el país olvide la guerra lo más rápido posible. Y para olvidar la guerra, primero tienen que esconder a los guerreros. Al llegar a las bases militares en el continente, no hay abrazos de sus familias, no hay desfiles. Hay micros. Micros con las ventanillas tapadas con cortinas o pintura negra. Los suben y los llevan, en silencio, durante la noche, hasta sus pueblos y ciudades de origen. Los bajan en una esquina, de madrugada, con una orden tajante: de esto no se habla. Vuelvan a sus casas y olvídense de todo. Imaginen la escena. Un pibe de 19 años, que hace una semana estaba peleando a bayoneta calada en Monte Longdon, que vio morir a sus amigos, que pasó hambre y un frío que casi lo mata, es dejado en la puerta de su casa como si volviera de un viaje vergonzoso. Sin apoyo psicológico, sin reconocimiento, sin una pensión. Comienza el ninguneo. La sociedad, confundida y avergonzada por la derrota, les da la espalda. En las oficinas de empleo, cuando dicen que son veteranos, no los contratan. Están todos locos, susurran. En los cafés, cuando intentan contar lo que vivieron, la gente se incomoda, cambia de tema. Son los fantasmas de una guerra que el país no quiere recordar. Hombres que enfrentaron a los gurkas y a los parás, que sobrevivieron al fuego naval y a las trampas nocturnas, encuentran de vuelta en casa una indiferencia que duele de un jeito diferente, pero duele más. Al todo, 649 argentinos murieron en Malvinas. Pero en los años que siguieron, más de 500 veteranos se quitaron la vida. El suicidio mató a casi tantos como las balas británicas. Sus restos no descansan en un monumento imponente que la gente visite con orgullo. Descansan en cementerios de pueblo, en tumbas olvidadas. La Argentina intentó olvidar. Pero la memoria es terca. En las islas, el viento sigue soplando sobre las cruces blancas del cementerio de Darwin. Y en cada pueblo de la Argentina, hay un hombre, hoy con canas, que cada 2 de abril mira al horizonte y recuerda el frío, el miedo y el coraje. Y recuerda a los amigos que no volvieron. Lo que quedó de aquellos meses en el Atlántico Sur no es solo una lista de batallas perdidas. Es la prueba de que es posible enfrentar la crueldad sin volverse cruel. Que es posible aprender de la traición sin aprender a traicionar. Que 10.000 pibes, sacados de campos, fábricas y ciudades de un país lejano, fueron capaces de llegar al fin del mundo, enfrentar a una de las máquinas de guerra más implacables de la historia y volver de allá, los que volvieron, con la honra intacta. Esta historia merece ser contada. Siempre de nuevo, para que no muera. 10.000 pibes cruzaron el mar, subieron montes congelados,
enterraron compañeros casados en la oscuridad y, aún así, eligieron no convertirse en lo que combatían. Esta no es solamente la historia de la guerra, es la prueba registrada en la turba malvinense de que el carácter es el arma más poderosa que un soldado puede portar. Los británicos no ganaron por ser mejores, ganaron por tener mejor tecnología. Pero en las páginas de la historia militar, el coraje de los pibes de Malvinas brilla con una luz que ningún visor nocturno puede apagar. En decenas de pequeños monumentos en plazas de pueblos argentinos, los veteranos todavía recuerdan. Es hora de que toda la Argentina recuerde también. Si este vídeo te tocó, si sentiste el peso de estos hombres y la fuerza de sus decisiones, compartilo ahora con alguien que necesita conocer esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta acá abajo de qué ciudad y país nos estás mirando. Y antes de irte, anda al comentario fijado. Te dejé ahí el link a nuestro contenido escrito completo sobre Malvinas, con fuentes, documentos e historias que no caben en ningún vídeo. Es gratuito, es denso y va a cambiar la forma en que ves nuestra historia. Te veo allá. Prohibido olvidar. Las Malvinas son y serán argentinas.